Efesios capítulo 3, página 241. Leemos desde el versículo 14. Por esta razón caigo de rodillas ante el Padre, de quien cada familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. Le pido a Dios de la riqueza de su gloria, que les dé poder a través de su Espíritu para ser fuerte en su interior, y le pido a Cristo que haga su hogar en sus corazones por la fe. Oro para que puedan tener sus raíces y fundamento en el amor, para que, junto con todo el pueblo de Dios, puedan tener la capacidad de entender cómo de amplio y largo y qué tan alto y profundo es el amor de Cristo, para que puedan conocer su amor aunque nunca podrá ser plenamente conocido, y por lo tanto estar completamente llenos de la naturaleza misma de Dios. A aquel que, por medio de su poder que obra en nosotros, es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedirle o incluso pensar. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, líbranos de tratar de ser inteligentes en tu presencia, ya sea hablando palabras inteligentes o pensando pensamientos inteligentes. Concédenos la sencillez de los niños, los pequeños que confían en ti, y que nos sintamos completamente seguros en tus manos. Oramos para que nos digas a cada uno de nosotros una palabra que necesitemos escuchar, una palabra simple. Cuéntanos la historia simplemente como si fuéramos un niño pequeño, porque somos débiles y cansados y pecadores y contaminados. Espíritu Santo, toma este tiempo y hazlo precioso para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que tengo que decirles esta noche se puede resumir en una palabra: familia. Y de algunas sugerencias bastante sutiles de este púlpito de esta mañana estoy tentado a sentarme después de decir esa palabra, y luego podrían irse temprano esta noche. ¿Qué evoca la palabra familia en sus corazones? No solo en su mente, sino en sus corazones. Vi un libro reciente llamado ¿Qué es una familia? Y me sorprendí al leer en la última página, leer estas palabras. Una familia, para mejor o para peor, para los más ricos o para los más pobres, en la enfermedad y en la salud. Pañales sucios, varicela, sarampión, paperas, platos rotos, muebles rayados, bolas tiradas por las ventanas, pañales sucios, dolores de panza, peleas, malentendidos, inconsistencias, falta de lógica, irracionalidad, ira, fiebre, gripe, depresiones, descuido, pasta de dientes destapada, platos sin lavar, ventanas que se abren demasiado, ventanas que se cierran herméticamente, muchas cubiertas, muy pocas cubiertas, siempre tarde, siempre demasiado temprano, frustración, economía, desánimo, fatiga, cansancio, ruido, decepción, llanto, miedos, penas, oscuridad, niebla, caos, clamores, familia. Esa es una reacción. Aquí hay otra. Familia, para bien o para mal, para los más ricos o más pobres, en la enfermedad y en la salud, la suavidad, abrazar, los niños en tu regazo, alguien a quien traer a casa, alguien a quien traer noticias, un teléfono que podría sonar, una carta en el correo, alguien en el aeropuerto o en la estación, entusiasmo al encontrarse, volver a casa del hospital con una nueva persona para sumar, alguien para entender intelectualmente, espiritualmente o emocionalmente, gritos de saludo, felices en los que estuviste involucrado, queridos ancianos y bebés, aumentando la unión, combinando ideas, mezclando gusto musical, intereses crecientes, diversión, satisfacción, disfrute, lavar y planchar ropa, tulipanes, flores, alfombras aspiradas,
belleza, perros, gatos, luz de velas, luz de fuego, luz del sol, luz de luna, campos con alguien para caminar, picnic en el bosque, compartir comida, cocinar, intercambiar ideas, estimularse mutuamente, familias. Me pregunto con cuál de estas dos listas se identificaron. Levanten las manos los que piensan en ambas. Quiero compartir con ustedes esta noche una carga muy simple en mi corazón que estaba compartiendo de otras maneras con la clase de membresía el viernes por las noches. Pero creo que es algo que Dios quiere que digamos muy claramente, que es esta palabra, familia. Y quiero comenzar contándoles tres cosas simples sobre Dios. Número uno, Dios es una familia. Somos la única religión en el mundo que cree eso. Y antes de que hubiera cualquier otra cosa alrededor, había una familia, y siempre ha habido una familia. Siempre ha habido un padre en ella, siempre ha habido un hijo en ella, y siempre ha habido un espíritu. Y es de esa familia que cada familia de la tierra ha tomado su modelo. No es que Dios es como un padre en la tierra, es que un padre en la tierra es como Dios. No es que Dios es como una familia, es que Él es el que da nombre a cada familia de la tierra. Así que comenzamos con esta noción de Dios como un padre de familia, un hijo y un espíritu. Tres personas que viven juntas en perfecta armonía, compartiendo la vida del otro. Ahí es donde comenzó la noción de familia, en Dios. La segunda cosa, a modo de introducción, es esta. Dios quería una familia más grande. Cuando me preguntan por qué Dios hizo al hombre, por qué estamos aquí, esta es la respuesta más simple que puedo dar. Le encantaba tener un hijo, así que quería muchos más. Disfrutó tanto de la relación que tenía con su hijo unigénito que se le ocurrió la idea, tengamos una gran familia, tengamos muchos hijos e hijas, y luego podemos amarlos a todos. Esta es la segunda idea, o el segundo pensamiento. La tragedia es que, por supuesto, que cuando Él hizo la raza humana, ellos no pudieron ser esa familia en la primera generación. Por lo tanto, de toda la raza humana, eligió una nación, Israel, y le dijo, ustedes serán mi familia, les daré una patria, ustedes serán mi familia. Y ellos también fallaron. Así que finalmente tuvo que decir, hijo, creo que tendrás que ir al planeta Tierra y encontrar una familia para mí. Y eso es lo que es la iglesia. Esta vez no va a fallar. Y ustedes van a ser la familia de Dios. La cosa siguiente que quisiera decir, que es quizás la más importante, es que Dios no solo quiere una familia más grande, sino una familia mixta. Dios está aburrido de la uniformidad. Dios encuentra las mismas cosas aburridas que nosotros. Y justo desde el principio, aunque una primera impresión de la Biblia podría indicar que Dios era de elegir a las personas, en las Sagradas Escrituras está el principio de que Dios no tiene favoritos. No hay un temperamento particular que le guste más que otro. No hay un color particular de piel que favorece más que cualquier otro. No hay un tipo en particular que le guste más que cualquier otro tipo. Estaba muy triste el otro día cuando alguien me dijo, cuando le pregunté por qué no creía en Dios, por qué no era cristiano, me dijo, bueno, no soy del tipo religioso. Dijo, soy ingeniero, construyo plataformas petrolíferas. ¿Cuántos ingenieros o constructores o constructatistas hay aquí? Déjenme ver. Así que no son del tipo. Y me parecía muy triste que él sentía que Dios prefería un tipo de persona, que había un tipo religioso a quien Dios de alguna manera alcanza más que otros. Leyendo mi Biblia, no puedo darle un tipo al pueblo de Dios. Si miro al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y estudio a estos tres hombres que son tan diferentes entre sí, en temple, en actitud, en perspectiva, son muy diferentes. Sin embargo, Dios dijo, soy el Dios de los tres. Pertenezco a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando estudio los 12 hijos de Israel, son tan diferentes en sus caracteres y se han mantenido diferentes en sus tribus, y sin embargo, Dios los amó a los 12. Cuando miro a los 12 apóstoles, estoy aún más asombrado. Y Jesús pasó una noche entera en oración antes de elegirlos, y casi puedo ver la mirada de sorpresa en el rostro de Jesús cuando dice, ahora Padre, ¿qué 12 hombres elegiremos? Y el Padre le dice, tengamos a ese recaudador de impuestos, Mateo.
y tengamos a esos dos pescadores de mal genio, Santiago y Juan. Y puedes apodarlos hijos del trueno si te gusta. Santiago, Juan y Simón el celote, el luchador clandestino, el libertador, el terrorista, y ponerlo con un recaudador de impuestos. Sí. Encuentro a Pedro y a Pablo tan diferentes, y sin embargo ambos fueron elegidos, a Pablo y a Bernabé, tan diferentes que podrían tener una discusión y separarse por un tiempo. Y sin embargo, Dios los amó a los dos. Dios quiere una mezcla muy heterogénea como familia. Y francamente, al mirar alrededor, debe ser así. O no los tendría todos aquí. Ahora, si la iglesia es de hecho la familia de Dios que se está formando en la tierra, para darle lo que originalmente deseaba, darle una familia de hijos e hijas que puedan amarlo y amarnos unos a otros, si es así, entonces creo que tenemos derecho a preguntar qué se debe esperar dentro de una familia, una buena. Y aquí estoy consciente de que mi familia y sus familias y todas las familias aquí representadas no son perfectas. Voy a mirar a la familia ideal. ¿Qué se debe esperar en una buena familia? He escrito hasta 7 cosas que sé que voy a encontrar en una familia buena. La primera cosa es esta. En una familia buena voy a encontrar aceptación. Aceptación. No importa cómo sea el niño cuando nace. Una buena familia acepta a ese niño. No importa qué discapacidades pueda tener el niño. En una buena familia el niño es aceptado. De hecho, en una buena familia la tolerancia es una de las cosas que contribuye a la familia. Un día me di cuenta de que mi hijo se había puesto cerca de la cama un pequeño lema que decía: el hogar, el lugar donde más te quejas y te tratan mejor. Me alegro que haya visto una casa como esa, un lugar donde fue aceptado. La familia es un lugar donde encontraremos aceptación. Lo peor que puede suceder en una familia, la negación misma de la vida familiar, la contradicción misma de todo lo que Dios quiso que fuera, es una familia en la que un niño se siente rechazado. Encontrarse con una persona que fue rechazada en la infancia es experimentar una situación muy dolorosa. La aceptación es la primera cosa que se puede encontrar en una familia. La segunda cosa que esperaría encontrar en una buena familia sería seguridad. Seguridad. ¿Han notado que los niños nunca o rara vez se preocupan? Yo solía salir a la calle cuando era niño y patear una pelota de fútbol y venía alrededor de la 1 y esperaba que el almuerzo estuviera allí en la mesa y siempre estaba. Esa era la seguridad. No tenía ninguna duda de que mis padres me proporcionarían comida. Sabía que incluso si no estaban ellos, aún si ellos lo proporcionarían para mí, tenía esa seguridad dentro de la verdadera familia, de estar protegido. La familia era un lugar para irse y volver, una especie de puerto en el que estabas a salvo. La tercera cosa que esperaría encontrar en una buena familia es compasión. Y si quieren que lo defina, la compasión es entender cuál es la necesidad de otra persona y saber cómo satisfacerla. Y la primera experiencia de uno en eso es dentro de la familia. Las primeras experiencias de vida son conocer a alguien que entendió nuestra necesidad y quiso satisfacerla. Eso es lo que nosotros oímos hablar esta mañana, cuando Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos porque entendía su necesidad. Los veía como ovejas sin pastor. ¿Alguna vez han visto ovejas sin pastor? Yo sí, y supongo que algunos de ustedes también. Solo se necesita una oveja para entrar en pánico e ir por el camino equivocado a través de un agujero en la cerca y todo el resto va detrás de ella. Y Jesús vio la necesidad de alguien que les mostrara el camino correcto, alguien que los proteja y los guíe, y les diera cuidado. Ese es el tipo de compasión que esperaría encontrar en una buena familia, una comprensión de la necesidad del otro y el deseo de satisfacerla. La cuarta cosa que esperaría encontrar en una buena familia es apoyo. Tuve el privilegio el domingo pasado por la mañana de tener justo donde estoy parado una silla de ruedas. En ella estaba Jenny. Algunos de ustedes pueden haberla visto en la televisión o leer sobre ella en las noticias o escucharla hablar en la radio. Pero les diré algo sobre Jenny. Y es esto, y deben haberlo adivinado.
Había algunos sentados contra la pared en otras sillas el domingo pasado, y detrás de Jenny hay una familia que le ha dado apoyo. Ella no podría ser la persona que es hoy o tener la influencia en los demás que tiene si no tuviera una familia en la que encontró un apoyo total. Espero encontrar eso en una familia, un sentido de dependencia, porque no hay formalidad. Y no un espíritu de independencia, porque las personas no son desechables. La quinta cosa que quisiera esperar encontrar en una familia es la disciplina. ¿Han notado alguna vez que todos los niños de los demás son mucho peor disciplinados que los propios? ¿Alguna vez quisieron traer a toda la junta de educación con algunos hijos de las visitas? Me tengo que apresurar a agregar que hay una familia en esta congregación que se quedó con nosotros unos días la semana pasada y sus 2 niños pequeños se portan mejor que cualquiera de los que hemos tenido en la casa. Así que no tienen que tomar este comentario para ellos mismos. Eran muchachos que se portaban muy bien, pero hay algunos de los que deseamos llamar a toda la autoridad, pero no podemos hacerlo porque no somos sus padres. La disciplina es algo dentro de la familia, es parte de la responsabilidad familiar. Lo siguiente que esperaría encontrar en una buena familia es el perdón. La oportunidad de poder pedir perdón. Y saber que una vez dicho, lo hecho se perdona y se olvida. La familia es el primer lugar para experimentar eso. Finalmente, lo más profundo que esperaría encontrar en una buena familia sería lealtad. Lealtad. Se ve que hay un grupo de personas que están a tu lado cuando nadie más lo esté. Que por profunda que sea la diferencia que tienes con ellos, no romperán la relación. Todavía habrá una lealtad que mantendrá unida a la familia. Es ese tipo de lealtad que nos prometemos el uno al otro cuando estamos en matrimonio. Y decimos, sí, prometo. Es ese tipo de continuidad de lealtad lo que convierte una familia en una familia. La tragedia es que algo así como 250.000 de niños o más se les está robando esa continuidad y esa lealtad cada año que pasa, solo en este país. No te unes o renuncias a una familia. Se puede tensar la relación, se puede pensar que se ha roto, pero a una familia no se puede renunciar. Porque no es un club, uno no se unió a ella y no puede renunciar a ella. Uno nació en ella y sigue siendo un miembro de esa familia. Mientras viva, ahora puedes huir, puedes que tengas nada que ver con ella, pero sigue siendo un miembro de la familia. Ahora, en esta atmósfera hay muchas experiencias profundas. Se aprende justicia y misericordia, amor y cariño, que cubre todo eso que mencioné. Dentro de esa atmósfera las relaciones se desarrollan. Dentro de esa atmósfera la gente se vuelve creativa y descubre cosas que puede hacer. Dentro de esa atmósfera se puede encontrar a Dios. Ahora déjenme decirles algo muy importante. Una familia no sucede porque la gente nace y vive bajo el mismo techo. Una familia solo sucede cuando la vida es compartida juntos, y en particular las crisis y las dificultades. Cuando las cosas van mal es cuando la vida de la familia se construye con más fuerza que en cualquier otro momento. Cuando las cosas van bien, la vida familiar no se construye con tanta fuerza. Pero cuando las cosas van mal, entonces es cuando los vínculos del amor se vuelven muy, muy fuertes. Necesita trabajarse, necesita tiempo, y dependiendo de cuánto de la vida se comparta, será la fuerza de esa familia. Déjenme pasar entonces a considerar a la Iglesia como la familia de Dios. Será un lugar donde se encontrarán todas estas cosas. Para aquellos que vienen de hogares rotos, será una familia. Puede ser la primera vez que lo experimenten. Hay algunos de ustedes que me escuchan ahora para quienes la familia no trae nada más que malos sentimientos. Vienen de hogares rotos. Se les negó el amor que un niño debería tener y podría tener. Pero en la Iglesia encontrarán una familia por primera vez. Una familia en la que conoces el verdadero amor y el cuidado, en el que conoces esa lealtad y ese compromiso del que les he estado hablando.
Ahora quiero pensar con ustedes sobre dos hechos bastante contradictorios que tenemos que tener en cuenta. Quiero que piensen profundamente sobre la Iglesia. Para hacer que las personas nazcan espiritualmente, debemos hacer lo que se ha llamado horriblemente como el principio de la homogeneidad. Les diré qué es en un momento. Para que las personas crezcan dentro de la familia, necesitan el principio de heterogeneidad. Ahora me olvidaré de estas dos etiquetas horribles y simplemente explicaré en términos simples lo que quiero decir. Si vas a traer a más personas a Cristo, presentándoles un grupo de personas que son muy parecidas y que son como la persona que estás esperando ganar, no debes presentarles en lo posible una brecha cultural demasiado grande para que puedan venir a Cristo dentro de su propia cultura, dentro de su propio conjunto, dentro de su propio grupo, dentro de su propia esfera de intereses. Por lo tanto, si estás tratando de ganar un hombre de negocios para Cristo, junta a algunos hombres de negocios y denles una buena comida y que compartan el Evangelio como hombres de negocios. Si va a ganar una ama de casa para Cristo, tome un café por la mañana con las amas de casa y junta un grupo de amas de casa. Si vas a ganar chicos, entonces haz un campamento de chicos. Si vas a ganar los mayores, luego prepara un club de mayores de 60, pero siempre traigan algo que va a entrar en su mundo, para que ellos no tengan que saltar fuera de su zona de confort para llegar a Cristo. Ese es el principio de la evangelización, usar un ladrón para atrapar a un ladrón. Me alegra ver uno o dos aquí que son ejemplos de ese principio. Es bueno ver a Gerald de regreso al mundo deportivo. ¿Te importa si comparto esas cosas que acabas de compartir conmigo, Gerald? Porque creo que ayudaría a que la gente pueda orar. Hemos estado viendo a Gerald en un pequeño panel de vidrio a la izquierda del marcador de Wimbledon, en un micrófono junto a él, con un micrófono. Él es parte del movimiento llamado Cristianos en el Deporte, en el que Harry Hughes también participa bastante. Ya conocen a Harry y también a John y Marion Matthews. Han estado allí como fisioterapeutas en Wimbledon. Escucharon todo esto hace unas semanas desde el púlpito. Bueno, ahora lo que no saben son dos pequeñas cosas que Gerald compartió conmigo. Una, el hecho de que tanto él como Marion de esta iglesia han podido compartir el Evangelio con Bjorn Borg esta semana. Y creen que hay algo bastante significativo y bastante real en el hecho de que cuando ganó por tercera vez Wimbledon se arrodilló y levantó las manos al cielo, haciendo algo que tal vez no se dio cuenta en este momento, pero que podría llegar a entender más adelante. Alabemos a Dios de que escuchó el Evangelio en Wimbledon y que se arrodilló, y no lo hizo en el año pasado o el año anterior, pero este año se arrodilló y al menos reconoció que había algún poder exterior que puede haber estado ayudándolo. Oremos por este pequeño acto que puede hacerle volver a casa con un nuevo significado en su vida. Pero mucho más emocionante para mí fue que Betsy Nagelson, otra tenista, tuvo el mejor Wimbledon para ella que haya tenido nunca, porque poco después de que había salido de carrera fue llena del Espíritu Santo hasta desbordarse, así que nunca olvidará Wimbledon de 1978. ¿No es emocionante? Hay cristianos en el deporte, para ganar deportistas, para Cristo. Si vas a ganar gente, entonces de alguna manera tienes que acercarte a ella. Eso significa que soy responsable de aquellos con quienes estoy, y uno es responsable de aquellos cuyas vidas comparte y que son sus colegas y que conocen el tipo de vida que viven. Y así es como Dios va a llegar a la gente. Acabo de ver en algún lugar allá arriba una azafata. Es bueno saber que hay un responsable de aerolínea, John Brown, en la parte de atrás, que trabaja para ganar también a las azafatas, que se reúne con ellos y que ellos están en un trabajo muy difícil, tanto social como espiritualmente, para ganarlos por el Señor. Y hay otros grupos también. Hay uniones cristianas en escuelas y universidades, amas de casa ganando más amas de casa, hombres de negocios ganando hombres de negocios, deportistas a deportistas y azafatas a azafatas. Ese es el plan de evangelización de Dios. Ahora voy al otro lado. El peligro es que cuando las hemos ganado para Cristo, no les damos una familia en la cual crecer. Y el principio de crecimiento es que debe ser lo más mixto posible. Una casa de maternidad puede ser un buen lugar para tener un bebé, pero no es un lugar bueno para vivir. La familia es el lugar de Dios para vivir y crecer y madurar.
Y la familia por ordenanza de la creación de Dios es una familia que cubre sexos diferentes, edades diferentes, temperamentos diferentes, casados y solteros. Una familia se compone de una variedad tan amplia como sea posible. En estos días en los que económicamente parece que hemos decidido que 2 1/4 es el número correcto que debes para tener, siempre me pregunto qué hacen con el 1/4, pero esa es la familia promedio en Gran Bretaña. Quizás nos estamos perdiendo algunas de las alegrías que nuestros padres tenían. La madre de mi esposa tenía 3 hermanos y tenía todas las ventajas de una gran familia, mixta, en la que vivir, crecer y madurar. Ahora, si la iglesia va a ser una familia, entonces para crecer no necesitas un grupo de empresarios, no necesitas un grupo de jóvenes, no necesitas un grupo de deportistas. Para crecer necesitas una familia. Y la iglesia debe ser una familia lo más mezclada posible, de tantos tipos diferentes como sea posible, de tantos temperamentos diferentes como sea posible. Y luego es en esos grupos con los que no habrías elegido estar, con los que creces más rápidamente. Es en un grupo de personas cuyos intereses no compartes, pero quienes son tus hermanos y hermanas en Cristo, donde es más probable que crezcas. Por lo tanto, existe este cambio del principio de ganar en un grupo homogéneo, de iguales pasar al principio de crecimiento, de cuanto más mezclado, mejor. ¿Se habrán dado cuenta así, si vienen pensando conmigo, que la mayor parte de nuestra vida tradicional ha sido contraria a la creación de una familia para Dios? Déjenme decirles las 2 formas principales en las que la vida tradicional de la Iglesia nos ha impedido ser una familia. Primero, la vida de la Iglesia ha sido elegida, y número 2, la vida de Iglesia ha sido segregada. Y Dios está llamando en estos días a terminar con estas 2 prácticas. El fin de la vida de iglesia elegida y el fin de la vida eclesiástica segregada. ¿Qué quiero decir? Si hubieran vivido en Corinto, en el primer siglo, habría habido una sola iglesia para ir, y solo una. No podrían haber elegido una iglesia. Y como no había autos en aquellos días, no podías decir, vamos a escuchar a Pablo predicar en Tesalónica esta noche. Estabas atrapado en Corinto con una familia muy mezclada de cristianos y tenías que ir allí, te gustara o no te gustara. La tragedia es que ahora, con los autos y con el aumento de las iglesias, si tienes un auto o una motocicleta, puedes elegir entre al menos 200 iglesias a menos de 20 minutos de tu casa. Así que puedes convertirte en un cristiano de supermercado y puedes saltar de un lugar a otro. Puedes convertirte en un cristiano mariposa, probando el néctar de una flor y el de aquella flor. O puedes convertirte en una golondrina espiritual. Todas estas son formas diferentes de decir lo mismo. Y creo que es muy triste que en una situación local las iglesias sean conocidas por el tipo de gente que va a ellas. Es triste. Dios quiere una familia de todos los tipos. No hay tal cosa como un tipo anglicano y un tipo bautista. Y no hay que pensar en una iglesia como que esa le vendría mejor a tal persona que tal otra. La iglesia es la familia de Dios, y mis 3 hijos no viven en mi casa en Epsom 194 porque caminaron por toda la calle Epsom hasta que encontraron una casa que les gustó. Están en mi casa porque han nacido de mí y de mi mujer. Tampoco se eligieron el uno al otro. Y de haber tenido esa elección, bien podrían haber aterrizado en diferentes casas, no lo sé. Y si hubieran tenido la opción, no sé si me habrían elegido a mí como su padre o a mi esposa como su madre. Pero Dios nos hizo una familia y nos unió. Y Él sabía lo que estaba haciendo. La vida de la iglesia seleccionada no es la vida de la familia. ¿Estás en la iglesia donde Dios te puso o estás en la iglesia que has elegido? Es algo difícil de preguntar y no quiero hacerlo de manera que los hiera o los ofenda, pero tengo que preguntarlo. Si Dios va a tener una familia, ¿estás donde Él te puso? ¿Estás con los que puedes crecer? ¿Estás en el lugar en el que se pueden limpiar tus asperezas? ¿Estás en el lugar donde tu carácter puede formarse perfectamente para ser su hijo o hija? Lo segundo que dije sobre gran parte de la vida eclesiástica tradicional es que no solo que ha sido seleccionada, sino que ha sido segregada.
Entras en la iglesia, ¿cuántos años tienes? Entras en el grupo de jóvenes, ¿cuántos años tienes? Entras en el grupo de los 20 y 30. Si eres hombre, entonces el grupo de los hombres se reúne los jueves. Si sos mujer, las mujeres se juntan los martes por la tarde. Entonces empaquetamos a la gente y Dios mira desde el cielo y dice, quiero una familia. Quiero una familia. Una de las implicaciones prácticas de esto para nosotros es que Dios está diciendo, quiero que den prioridad a las cosas que hacen juntos. Quiero que demuestren al mundo que los mayores y los jóvenes se pertenecen mutuamente y que pueden beneficiarse de la presencia del otro. Quiero que demuestren que esos que trabajan con las manos y los que trabajan con la cabeza son uno en Cristo Jesús. Yo quiero que demuestren que en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. El Señor está empezando a hacer esto en este lugar. Ha sido muy emocionante esta semana. Pudimos ver la evidencia de eso. El domingo pasado, por la noche, oramos por 2 personas. Oramos por Joe Waldron, que ahora se recupera bien. Y el Señor está escuchando nuestras oraciones y ha estado tan satisfecho del hecho de que la familia se ha reunido a su alrededor de una manera tan cercana. Y así la experiencia por la que ha pasado ha sido compartida por todos. Y ha sido encantador escuchar de sus labios el sentimiento de familia que siente con todos nosotros. Estuve con él justo después de este servicio y quería que dijera esto. La otra persona por la que oramos fue Margaret Tyndall y oramos para que el Señor se la llevara rápidamente para estar con él. Y el martes por la mañana a las 3:30 respondió esa oración y tuvimos su funeral el viernes y fue un momento triunfal. Pero una de las cosas más agradables de su funeral fue esta. En años pasados, cuando un miembro anciano de esta iglesia moría, la gente en el funeral eran los de esa generación. Pero en este funeral noté 7 u 8 jóvenes. Y una de ellas vino y tocó la trompeta durante los himnos. Era Caroline Wakefield. Y ella tocó la trompeta y fue una celebración del Señor disfrutando de la presencia de Margaret. Y ella disfrutando de la presencia del Señor. Les pregunté a los jóvenes después, ¿qué están haciendo en un funeral? Y me dijeron, bueno, estábamos en su grupo de casa. Eran familia. Fue encantador ver que no era solo esa generación la que había venido. Los jóvenes sentían la pérdida. Había puentes que se habían construido de la manera que han escuchado al principio. Porque había familia. Escucho de otra persona en el hospital, como la familia se ha reunido alrededor y está haciendo el lavado y la cocina y haciendo pasteles y todo mientras la madre está en el hospital. Estoy encantado de escuchar eso. Me emociona escuchar cuando la gente hace algo más que sentarse en los bancos. ¿Saben que una familia nunca fue creada para sentarse en filas rectas? ¿Sabían? He estado en mi vida en una sola casa en la que las sillas estaban en una fila recta contra la pared. No les diré dónde porque algunos de ustedes podrían haber estado en la misma casa. Pero fuimos al salón y allí había una hilera de sillas colocadas justo a lo largo de la pared. La razón era que la familia era muy musical y había 2 pianos de cola encajados uno con el otro en esta pequeña sala de estar que solo dejaba espacio para una fila de sillas a lo largo de las paredes. Por lo que nos sentamos, nos saludamos y hablamos a lo largo de la fila, como lo hacemos antes del servicio. Nunca se hace una familia asistiendo a los servicios dominicales. Los que vienen a visitarnos, quiero decirles que si tienen un sentido de familia, si tienen un sentido de pertenencia que se ve en este lugar, si sienten que han llegado a un lugar de amor, que no fue construido, este sentido de amor no fue construido en los servicios dominicales. Se están beneficiando de los que han trabajado en la vida familiar, en grupos más pequeños detrás de escenas, que se han sentado en un círculo y aunque no les ha resultado fácil, han aprendido poco a poco a abrir sus corazones a los demás, sin miedo a ser heridos o rechazados. Y eso requiere un trabajo duro. Jóvenes, es 10 veces más fácil que vayan solos a un grupo de jóvenes, de personas que comparten sus intereses, que sentarse con un grupo de personas de mediana edad. Más difícil aún sentarse con los de tercera edad. Pero sentarse con los de la mediana edad y decir, es mi hermano, es mi hermana. Una de las cosas que he notado en el último año o 2 que ha excitado mi corazón y
es el uso creciente de nombres cristianos entre nosotros. Me gusta. ¿No es increíble que durante años hemos tenido nombres cristianos y los últimos que los hemos usado somos los cristianos? ¿Hay algo tan inconsistente en eso? Estoy contento de ello. Por eso están los hermanos y hermanas. Así que quiero hacer un llamado especial esta noche. Solo voy a decir unas palabras muy sencillas, pero ese es el llamamiento práctico. Hay algunos de ustedes que están aquí de visita de otras hermandades y los bendecimos, estamos contentos de verlos y no queremos que se sientan desanimados por lo que se ha dicho esta noche. Pero sí esperamos que realmente estén entrando en una familia espiritual donde viven. Esperamos que realmente estén buscando trabajar en ello y relacionarse con los cristianos que los rodean y que Milmead sea un lugar al que acuden para recibir ánimo y no para escapar de estas responsabilidades. Pero hay muchos de ustedes a los que me dirijo esta noche que no están comprometidos con esta hermandad. Son visitantes más o menos habituales. No quiero poner en evidencia a nadie, pero solo quiero pedir a los miembros de la iglesia que levanten la mano para demostrar lo que quiero decir. Miembros de la iglesia, levanten las manos. Ahora bájenlas rápidamente. De nuevo, estoy hablando con el resto de ustedes. Voy a hablar a los miembros en un momento, pero ahora estoy hablando al resto. Sería bonito saber que se sienten lo suficientemente comprometidos como con nosotros para poder decir, me considerarían un miembro del cuerpo de Cristo aquí, para que me cubran, para que me disciplinen, para que sea amado y protegido, para que sea de la familia. Y eso es un anuncio para el próximo viernes por la tarde, a las 8:30 para la clase de miembros, si quieren venir. Pero en esta clase hablamos de cómo buscamos relacionarnos en este lugar como hermano y hermana. A los miembros voy a decirles una palabra. Una familia nunca se construyó asistiendo a las reuniones o escuchando a los sermones. Me ha emocionado escuchar hace un momento de los que están comiendo juntos. Ciertamente es eso la familia. Cuando uno se reúne en torno a una mesa, es el único sacramento de la vida familiar, sentarse a la mesa. A menudo es el único momento en que la familia está reunida. Y una de las cosas más emocionantes que ocurren aquí es que estamos haciendo más cosas juntos que cantar himnos en la iglesia. Estamos yendo a lugares juntos, nos estamos divirtiendo juntos. Algunos de nuestros miembros salieron ayer para un asado, para pasar un buen rato, y algunos van a ir la próxima semana con nosotros para ir a visitar alguna casa en algún lugar de la zona este. Es emocionante saber que estamos empezando a compartir las vidas de los demás. Como alguien ha dicho, los cristianos no deberían vivir en el mundo e ir a la iglesia. Los cristianos deben vivir en la iglesia e ir al mundo. Ese es el evangelismo que el mundo está esperando. Permítanme terminar con una triple petición para la iglesia como familia, relacionándonos como hermanos y hermanas en Cristo, para compartir la vida de los demás hasta el punto de que duele, porque cuando te duele estás en el punto en que también ayuda. Has descubierto lo sensible, los lugares que necesitan ser tratados y necesitan ser curados, y necesitan ser ayudados. Aquí hay tres razones al pensar la iglesia como una familia y pedir a cada actividad de la iglesia que contribuya a la vida familiar de la iglesia de alguna manera. La primera razón es el enriquecimiento de tu propia vida. Socialmente. ¿Se dan cuenta de que socialmente podríamos estar atrapados en nuestro propio sector social para el resto de la vida? Y el mundo dice que nosotros somos obtusos. Mi vida social es tan amplia como la sociedad misma. He descubierto que el Señor abre las puertas a todos los estratos de la sociedad. Jesús me ha dado la mayor familia del mundo. Y me alegro de que no haya estratos en la iglesia de Dios. Y que una sociedad como la iglesia, que es en Inglaterra la sociedad más clasista del mundo, tengamos una reputación por ello, de no ser clasistas. Gracias a Dios que Cristo vino a traer una sociedad sin clases. Te enriquece. Te encuentras con otras edades, con otros temperamentos, con otros tipos de personas, con gente que tiene otros orígenes, otros colores de piel, otros trabajos. Así se enriquece más tu propia vida. Cuando me hice cristiano tenía 17 años. Y cada martes por la noche tenía el privilegio de ir a un pequeño grupo de una docena de personas. Yo era el más joven, por 10 años, y había gente en ese grupo de hasta 70 y 80 años.
y acogieron a este joven que tenía una gran boca y un montón de ideas, y con gran paciencia y con gran tolerancia acogieron a este joven en sus corazones. Muchos de ellos aún están en la gloria, están ahora en la gloria, pero aún hoy muchos de ellos están en Newcastle viviendo. Y alabo a Dios por las riquezas que me proveyeron. Vine a Cristo a través de un grupo de jóvenes, todos de mi edad. Y cuando vi en los jóvenes algo que yo no tenía y que quería, y les pregunté qué era eso, y me dijeron que era Jesús, y fue a través de un grupo de jóvenes que vine a Cristo, pero luego a que crecí en un grupo mixto, de todas las edades. Así que, en primero, enriquece tu propia vida. En segundo lugar, es la única prueba para la sociedad que nos rodea de que pertenecemos a Jesús. Aquel grupo mixto de hombres que él reunió la última noche antes de morir y dijo, escuchen, hay algo terriblemente importante que quiero decirle antes de dejarlos. La única cosa que os hará diferentes de los demás es que se aman los unos a los otros. Y los conocerán por eso. No los conocerán por llevar una Biblia o por llevar una pegatina de sonríe, Jesús te ama. Te conocerán porque te relaciones como hermano y hermana. Te conocerán porque te estás relacionando como familia, porque estás diciendo al mundo que este tipo de personas nunca hubieran estado juntos si no hubieran conocido a Jesús. Me alegro cada vez que miro sus caras. Son mi familia. Los necesito. Ha habido veces que he dicho, Señor, líbrame de la responsabilidad de mí, déjame ir. Y el Señor me ha dicho cada vez, no, esa es tu familia. Yo los necesito y ustedes me necesitan. Y nos necesitamos mutuamente. Y Dios no quiere una audiencia para predicadores, para predicador. He perdido el interés en eso. Quiere una familia. Quiere que la gente venga aquí y diga, miren a esa gente, relacionándose entre ellos. Un hombre hizo precisamente eso, tal vez les había hablado de él. Lo conocí en el vestíbulo después de un servicio. Y debió ser míope por estar sentado muy al fondo, o ambas cosas, porque le dije si había disfrutado del servicio y me dijo que no había captado nada del predicador. Entonces le dije que yo tampoco. Había recibido mucho de él. Pero le pregunté si había recibido algo del servicio y me dijo no mucho, así que pensé que no íbamos a llegar muy lejos. Con él me dijo, agarró mi brazo y me dijo, mira eso. Y miré y no pude ver nada. Y él dijo, mira eso. Y volví a mirar de nuevo, pero no pude ver nada. Y le dije, ¿qué estás mirando? Y me dijo, esos dos. Y entonces vi a uno de nuestros jóvenes con jeans y campera de cuero, que estaba de pie con una de las señoras mayores de nuestra hermandad. Y estaban de pie abrazándose, disfrutando estar el uno con el otro. Dijo, eso es algo. Por esto sabrán todos los hombres que son mis discípulos, que son familia, que se aman unos a otros, que se relacionan con la gente que, humanamente hablando, nunca habrían tenido nada que ver con ellos, que han cruzado las barreras culturales, barreras temperamentales, barreras políticas, todas las barreras que encontrarán en nuestra sociedad. Si alguna vez la sociedad necesitaba una demostración de familia, es ahora. No solo la vida familiar se está rompiendo, sino que en casi todos los aspectos de la vida de nuestra sociedad hay una situación de ellos y nosotros. ¿Se han dado cuenta? Y hay una sensación de que podríamos ser felices si pudiéramos deshacernos de los otros, en la sociedad en la que vivimos, y en la que la gente se dice que es imposible que los empresarios y los trabajadores convivan juntos. Hay gente que dice que es imposible que los blancos y los negros vivan juntos. En Inglaterra hay gente que dice que es imposible que los Tories y los laboristas se junten. Y en todos los ámbitos de la vida vemos divisiones. Cada debate de la Cámara de los Comunes termina en una división. El mundo está diciendo, muéstranos una sociedad alternativa, muéstranos una sociedad sin clases, muéstranos una sociedad daltónica, muéstranos una sociedad donde las diferencias no solo no importan, sino que la enriquecen. Una sociedad donde la gente se ama y donde puede soportarse, y donde están preparados para trabajar en ello, y donde están preparados para crear una familia que puede incluir a todo el mundo, donde haya aceptación, compasión, perdón, donde haya lealtad.
Y les digo que cuando el mundo vea eso, hará fila para entrar. Finalmente, no solo es una familia enriquecedora para uno mismo, no solo es una demostración a la sociedad de que Dios es Padre, sino que para Él es la delicia de su corazón. Eso es lo que Él quería desde el principio. No quiere que nos sentemos en los bancos para escuchar un sermón. Ni siquiera quiere que cantemos. Quiere poder mirar hacia abajo y decir, esa es mi familia. Recuerdo haber entrado en una casa en Barnsley y había 4 hijos. Y eran todos muy parecidos a su padre, pero no se parecían en nada a su madre. Recuerdo que le dije eso a la madre, ¿dónde estabas cuando aparecieron estos 4? Son tan parecidos al padre. Entonces ella me dijo algo muy bonito. Me dijo, ¿sabes que son todos adoptados? Yo le dije, ¿cómo son tan parecidos al padre? Ella le dijo, ellos lo aman, él los ama, pasan tiempo juntos, hacen cosas juntos, así que se parecen a él. Y eso es lo que Dios quiere ver. Él es la familia perfecta. Cuando Él nos creó, lo hizo para que seamos su familia en la tierra. El Padre que da nombre a todas las familias de la tierra. Y es tu privilegio y el mío pertenecer a la familia de Dios. Y por lo tanto pertenecer unos a otros. Cyril y yo puede que nunca nos hayamos conocido fuera de Jesús. Nunca. Pero somos hermanos. Nos pertenecemos el uno al otro. No podemos renunciar al otro. Somos hermanos. No se puede renunciar a una familia. Puedes renunciar a un club religioso al que te has unido, pero no puedes renunciar a la familia de Dios. Estoy deseando que llegue el día en que Dios le diga a su familia que venga a casa. El mejor carpintero del mundo está preparando tu casa. El mejor carpintero que ha habido nunca está preparando un lugar para la familia de Dios. Y un día todos estos hijos e hijas de toda estirpe, y tribu, y lengua, y pueblo, tal mezcla de hijos e hijas, hermanos y hermanas, volveremos a la casa del Padre. Y el cielo no es otra cosa que la casa del Padre. Ahí vamos. Padre, perdónanos si aún no hemos aprendido que somos hermanos y hermanas, porque somos hijos e hijas. Perdónanos que seamos reacios a compartir nuestra vida con los demás. Quizás nos han herido tantas veces que no queremos que nos vuelvan a herir. Señor, te agradecemos que entendiste que nos ofenderíamos mutuamente, pero no nos dijiste cómo lidiar con eso en amor. Padre, quieres una familia. Oramos en este lugar y en todos los lugares o comunidades o iglesias representadas aquí, que crearás una verdadera familia, una verdadera lealtad, un verdadero cuidado, que el mundo se estremecerá al ver y se deleitará de ver. Señor, te lo pedimos por tu nombre y por tu gloria. Haznos una familia. Amén.